cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre celestial, queremos que Cristo reciba la gloria debida a su nombre, Señor. Y no queremos que nada estorbe para ese santo propósito. Ayúdenos, Señor, a que nuestros corazones estén alineados en ese sentir. Ayúdenos, Señor, con las dificultades en las herramientas, la tecnología. Ayúdenos, Señor, en nuestra concentración y que entonces podamos fijar nuestra vista en Jesucristo. Que en estas fechas que celebramos la Navidad realmente podamos tener el entendimiento correcto de lo que significa que Dios vino a este mundo en Jesucristo. Guíenos, Señor, ayúdeme a mí para exponer este pasaje con claridad, con fidelidad, y que esto sea una bendición para edificarnos a todos nosotros. Se lo pedimos dándole gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Permítanme darles un poquito de contexto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Primeramente, pues el escritor es Pablo, nos dice en el capítulo 1, versículo 1, y la carta fue dirigida a una iglesia que el apóstol Pablo plantó en su segundo viaje misionero. La iglesia era muy querida por Pablo y por el equipo misionero, y esto se puede apreciar por el tono de compañerismo, de gratitud y de gozo que se sostiene a lo largo de toda la carta. Algo que es muy evidente de los filipenses es que estos hermanos estaban muy comprometidos con Dios y con su obra. Ellos habían llegado a apreciar tanto el mensaje del Evangelio que tenían una gran disposición de darlo a conocer, de anunciarlo de una manera efectiva. Por eso Pablo daba gracias. Si ustedes retroceden un poquito en Filipenses capítulo 1, mire cómo dice versículos 3 al 5, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia había aprendido del apóstol Pablo a participar en el Evangelio, incluso si eso significaba ser arrestados, ser humillados, ser lastimados públicamente. Ustedes recuerdan en Hechos 16, cuando Pablo llega a Macedonia, predica el Evangelio allí, sale los demonios de una jovencita, probablemente una niña que practicaba la adivinación, poseída por un espíritu, sale, y entonces los que estaban esclavizando a esta jovencita, pues denuncian a Pablo de que les había quitado su negocio. Entonces llevan a Pablo, a Silas, los azotan públicamente, y hermanos, pues no eran unos pequeños golpecitos, no, era una humillación pública horrible en este lugar. Luego los meten en la cárcel, y allí, muy bonito, ellos están cantando alabanzas. ¿Recuerdan qué sucede después? Tiembla el lugar donde estaban, se abren las puertas, se quitan todos los candados y todo eso, el carcelero se quiere quitar la vida, y bueno, esa es una oportunidad para que Pablo le predique acerca de la salvación que se encuentra únicamente en Jesucristo. Aquel hombre, un veterano de guerra seguramente,
decide entregarle su vida a Cristo, y no solamente él, todos los de su casa, probablemente su esposa, sus hijos y la servidumbre que había en toda su casa. Pablo dejó esa huella allí, en Filipos, estar dispuesto a sufrir, a padecer, con tal de ver personas que siguen al Señor, que le aman, que le buscan. Él dejó esa huella allí en la iglesia, y por eso ellos tenían seguramente eso de seguir, avanzar aún con todas las dificultades que se podían presentar. Pero también es muy interesante, hermanos, la ciudad de Filipos, porque esta ciudad estaba compuesta en su mayoría por veteranos del ejército romano y que se sentían muy orgullosos de su ciudadanía. Estos elementos se extrapolaron al cristianismo, de manera que pues entre los hermanos no faltaba el que en sí había estado en alguna batalla de Roma o en algún lugar aquí y allá, y había muchos que habían sido militares, probablemente dentro de la ciudad, dentro de la iglesia. Y también dentro de la iglesia, mucha gente que se sentía ahora no orgullosa por ser romano, sino porque eran ciudadanos del cielo, por haber recibido al Señor Jesucristo. Así que eso contribuía a que la iglesia viera el compartir el evangelio como una batalla constante que había que tener que estar luchando y batallando. ¿Por qué? Porque la iglesia era una iglesia, vamos a decir, de guerreros, de personas valientes que ya habían entregado su tiempo, su esfuerzo en la batalla. Y es que pues la iglesia sí padecía por muchas dificultades. Había gente, de acuerdo al capítulo 1, versículo 27, que buscaba amedrentar a los hermanos. En el versículo 28 nos dice, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, sí había gente fuera de la iglesia que quería causarle miedo. Te van a castigar por ser cristiano, te van a azotar, te van a meter en la cárcel. Y dice Pablo, no, ustedes son unos guerreros, ustedes pueden con esas dificultades, hagan frente a todo eso. Pablo estaba muy agradecido por ver estas características en la iglesia. Era una iglesia, como dicen, 4x4, no se atoraba, ahí estaba en la lucha avanzando. Pero Pablo sí estaba preocupado por una cosa, hermanos. La preocupación de Pablo en esta carta era el fuego amigo, el fuego amigo. Usted sabe que en una guerra hay bajas por la parte contraria, pero también hay bajas por causa del fuego amigo. Una bala perdida, alguien que cruza una puerta y pensó que era enemigo y le dispara y matan a personas que son sus propios compañeros. Es una situación profundamente lamentable en el ejército, y ciertamente lo es cuando ocurre dentro de las iglesias. Pablo lo experimentaba. Cuando él estaba escribiendo esta carta, habían algunos que estaban predicando a Cristo con actitudes y motivaciones malas. En el capítulo 1, 15 al 17 dice que lo hacían para angustiar a Pablo. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras en que podemos angustiar a las personas, ¿no? Pero estas personas lo hacían con una contienda, con una rivalidad, con una envidia en contra de Pablo para causarle angustia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Se quedó muerto allí porque había hermanos que lo estaban allí disparando? No. Dijo, gracias que Cristo es proclamado, como sea que sea, pero Cristo está siendo anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Así que Pablo les demostraba que aun cuando había fuego amigo, todavía podía haber una buena actitud enfrente de eso para hacer frente al problema que se estaba presentando en la iglesia. En otros casos, que no son como el de Pablo, pues sí llegan a ocurrir bajas. Las bajas dentro de la iglesia se pueden dar unas pocas veces por un comentario muy áspero, pero la mayoría de las ocasiones las bajas ocurren por el constante golpe demoledor de las malas actitudes y las motivaciones mal encausadas. Y aquí quiero decir algo muy importante, hermanos. Una iglesia no se va a sostener por mucho tiempo si entre sus servidores existe la indiferencia, la apatía, la manipulación, la soberbia,
la envidia y la vanagloria. Todas estas cosas son un caldo de cultivos de problemas dentro de la iglesia que van a terminar por romper la unidad. Pablo sabía que la iglesia de Filipos estaba en peligro porque había fuego amigo entre ellos. Y si la iglesia se empieza a enfocar en sus problemas adentro, pierde su eficacia afuera. Si nosotros empezamos a mirarnos, que mira el hermano, que mira esto, y solo ese es nuestro tema de discusión, dejamos de mirar al mundo al cual debemos de compartir y debemos de alcanzar y debemos hablarles acerca de Cristo Jesús, el Salvador. Pablo sabía el peligro de eso y por eso escribe esta carta con este propósito, hermanos, exhortar a la iglesia a cerrar filas y hacer frente a los problemas viviendo y anunciando el Evangelio. Nuestro texto forma parte de esa exhortación y hace un llamado doble. Primero hace un llamado a la unidad en los versículos 1 al 4 y después versículos 5 al 11 nos hace un llamado a imitar a Cristo. Un llamado a la unidad y un llamado a la imitación de Cristo. Pues como en 2 días es Nochebuena y en 3 es Navidad, voy a empezar por el segundo punto y luego me regreso al primero. Entonces primero vamos a hablar de Cristo y después de la unidad. Veamos entonces el segundo punto cuando debe ser el primero, ¿verdad? El llamado a la imitación de Cristo. Ahí en el versículo 5, nuevamente acompáñame con su vista para que vayamos viendo lo que dice este versículo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos encontramos aquí con un mandato en tiempo presente, un imperativo tiempo presente en modo activo, lo cual implica una acción continua. La Biblia de las Américas traduce, haya esta actitud. La traducción al lenguaje actual dice, tengan la misma manera de pensar. Así que una versión dice sentir, otra dice actitud, otra dice pensar. Y nosotros hacemos mucha distinción entre estas 3 cosas, pero creo que debemos de tomarlas las 3 juntas. Quizás su énfasis es pensar, pero tenemos que ver que también tiene que ver con la actitud. Por lo tanto, hermanos, la exhortación es esta, a estar continuamente teniendo el mismo sentir, la misma actitud, la misma manera de pensar que estuvo en Cristo. ¿Y cuál fue esa manera de pensar de Cristo? Una palabra lo resume todo, hermanos. Humildad. Humildad. Mire usted versículos 6, 7 y 8 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos nos van a describir la humillación de Cristo y cuando Él fue humillado hasta lo más abajo, los siguientes versículos nos van a hablar de la exaltación de Cristo, versículos 9 al 11. Pero aquí vamos a ver la humillación, hermanos. Y déjenme les digo algo. Estos versículos son tierra santa, hermanos. Aquí nos tenemos que quitar los zapatos. Son cosas muy importantes, muy delicadas, que por 5 siglos la iglesia cristiana se estuvo desgreñando por lo que dicen estos versículos. Porque de aquí salieron sana doctrina y salieron muchas herejías. Entonces nos encontramos en tierra santa y voy a explicarlo con mucho temor y con temblor lo que dicen estos versículos. Primeramente dice que Cristo existía en forma de Dios. Y aquí no se refiere ontológicamente, no se refiere a su ser, sino a su estado. Porque Cristo en su ser ha sido Dios, es Dios y será Dios para siempre. Dios bendito y verdadero. Pero su estado sí cambia. Por eso leemos en el versículo 6 que dice en forma de Dios
Y luego dice en el versículo 7, en forma de siervo. Y pues hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Y Cristo sí podía cambiar su estado de Dios a su estado de siervo. Y permítame explicarles a qué me refiero con eso. En su estado como Dios previo a su encarnación, Él gozaba de todos los privilegios divinos. En dicho estado, Cristo no padecía hambre, sed, sueño, cansancio, ninguna de estas cosas. En dicho estado, nuestro Señor gozaba de completa soberanía para decir y hacer cuanto Él quisiese. Y para cualquiera de nosotros vivir en condiciones así, hermanos, pues sería magnífico. Estar en un lugar donde siempre hay comida, donde tu ropa siempre está limpia, donde hay médicos que te van a atender siempre cualquier cosa que tengas, donde tu palabra es ley. Qué padre sería vivir en un lugar así. No lo dejaríamos. Y mucho menos lo haríamos por malhechores, por pecadores. Pero Cristo sí lo hizo. Él lo hizo. Él dejó el paraíso. Él dejó todos esos gozos y deleites en el cielo y privilegios para venir en lo más humilde, en un ambiente hostil, en donde terminaría siendo humillado públicamente y herido hasta la muerte. Podemos decirlo en esta manera: Cristo se quitó su ropa de realeza, la colgó y tomó la ropa de siervo y se vistió. Sigue siendo Dios, pero ahora tiene esta ropa de siervo. Por otro lado, Cristo en su ser, siendo Dios, Él se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Él es Dios y Él es hombre. Nuestro hermano Miguel por ahí nos decía que los ángeles cantaban y anunciaban a Cristo, y una de las cosas que decían acerca de Él es que cuando anunciaban a Cristo, bueno, lo vamos a leer, Lucas 2 del 10 al 11 nos dice: mas el ángel les dijo, no temáis, a los pastores, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este niño que van a encontrar, sí, es el prometido, pero es el Señor. Y para cualquier judío era claro, está hablando de Dios aquí. Es Dios hombre. Cristo es el único ser en todo el universo que posee dos naturalezas, la divina y la humana. Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. A eso se refiere el versículo 7 cuando dice que se hizo semejante a los hombres. Y la palabra semejante allí pues se debe de entender en la misma esencia del hombre, hecho en la misma esencia del hombre. Como hombre, nuestro Señor se humilló voluntariamente a vivir una vida sometida. Él se sometió primero al Padre, se sometió a sus padres terrenales, se sometió a la ley, nos dicen Gálatas, se sometió a las autoridades terrenales, se sometió en una obediencia perfecta hasta el último aliento, colgado en una humillante cruz. Una vez una señora me dijo: a mí me cuesta entender cómo es que Dios pudo entregar a su hijo para que muriera por unos malhechores. Yo, me dijo, no daría mi vida por unos criminales. No entiendo eso de Dios. Y sé que era un estorbo para la señora decir, me parece como que Dios no está actuando correctamente, pues. Y pude hablar con la señora y le dije: señora, hay un pequeño detalle que usted está omitiendo y muy importante. Le dije: usted tiene un hijo, ¿verdad? Me dijo: sí, más o menos de mi edad, el joven. Y le dije: imagine que su hijo no es la profesión que tiene, pero es un bombero. Es bombero su hijo, y él ha tenido siempre este espíritu, este sentir de ayudar a las personas,
y salvar la vida de las personas. Y me dice, bueno, sí, mi hijo es alguien que le gusta ayudar y hacer muchas cosas buenas por los demás. Bueno, entonces no vamos a tener dificultad en esto, le dije. Imagínense que un día su hijo está en casa y le llama, usted responde el teléfono y le dicen, señora, necesitamos a su hijo porque un edificio se está incendiando y hay muchos niños, adultos y muchas familias que pueden morir en este incendio, o no hay otra palabra, pero bueno, lo entendemos. Y le dije, ¿qué haría usted? ¿No le diría a usted a su hijo, oye hijo, es muy peligroso lo que vas a hacer? ¿Estás dispuesto a dar, o sea, a que puedas morir intentando salvar personas? Yo le dije, ¿qué le diría a su hijo? Y me dijo, mi hijo diría que sí. Si puede salvar a niños, si puede salvar a personas. Le digo, pero su hijo no va a saber si alguno de ellos es un criminal o no, si es esto o lo otro. Pues no, pero creo que estaría dispuesto. Bueno, ¿y por qué no podemos decir eso de Cristo? Le dije. ¿Por qué no podemos decir que Él, sabiendo nuestra condenación que merecen nuestros pecados, no le dijo al Padre, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos? Y el Padre le dijo, pero ¿sabes lo costoso y lo difícil que va a ser? Y Cristo dijo, estoy de acuerdo. Y se entregó, dio su vida por los suyos. Y más específicamente, Efesios nos dice, por su esposa, la iglesia. Entonces, nuestro Señor voluntariamente se ofreció por nosotros. Y mira, hermanos, de qué manera Cristo dejó el paraíso para que usted y yo podamos ir al paraíso. Nadie ha vivido tan claramente el mandamiento de amar al prójimo como lo hizo Cristo. ¿Por qué? Porque antes de su encarnación Cristo reinaba, pero Él vino para que nosotros reinemos con Él. Antes de su encarnación Él vestía de pureza, pero Él vino para que nosotros pudiéramos vestir lino fino y seamos puros. Antes de su encarnación Cristo vivía en el paraíso y Él vino para llevarnos al paraíso. Antes de la encarnación Él estaba en una perfecta relación y cercanía con el Padre, y Él vino para que usted y yo tengamos esa relación y cercanía con el Padre. La enseñanza que nos deja la Navidad, por lo tanto, hermanos, es esa clase de humildad que es como tierra fértil donde puede crecer el fruto del amor. La humildad de Cristo no fue simplemente de que se dejó. La humildad de Cristo lo llevó a amar a los otros, a dar su vida por los otros, a entregarse por nosotros. Amamos y adoramos, servimos a un Señor que estuvo dispuesto a humillarse por el bien de otros. Y si mi vida o su vida no se está moldeando la de Cristo, entonces hay uno de dos problemas. No tenemos al mismo Señor que describe la Biblia, o dos, no lo estamos adorando realmente. Porque uno imita lo que alaba. Mire usted los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién es el cantante favorito? ¿Quién es el actor favorito? Así se va a vestir, así va a hablar, así va a actuar. Y nosotros también, adultos, imitamos lo que alabamos. Y si alabamos a Cristo y si adoramos a Cristo, entonces tenemos que imitarle. Ahora, avanzando más brevemente en nuestro texto, los versículos 9 al 11 describen lo que procede de su humillación hasta lo sumo, procede ahora su exaltación hasta lo sumo. Dice versículos 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nuestro Dios, el Padre Celestial, exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Hay una diferencia, porque entre cómo estaba Cristo antes de su hacerse hombre
a después cuando Él fue exaltado. Porque cuando Él fue exaltado, sí volvió a todos los privilegios que tenía. ¿Cómo oró en Juan 17? Padre, la gloria que tuve, la que Cristo iba a volver a esa gloria que Él tenía antes y que quería compartir también con los suyos, ¿no? Volvió, pero ahora volvió con una diferencia. Ya no era solamente el Señor, ahora era Jesucristo el Señor. Ahora nosotros alabamos, honramos, adoramos a alguien que es Jesús de Nazaret, el Señor que fue exaltado y glorificado. Aquel que se hizo hombre, murió, aquel que Dios le resucitó y le exaltó hasta la diestra de Dios el Padre. Y es verdad, hermanos, que no toda la creación está sujeta delante de Él. Nos dice la Biblia que Dios está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Nuestro mundo está convulsionando y muchas cosas están sucediendo para humillar la soberbia del hombre y llevarla hasta los pies de Cristo y decir, hombre, tú no puedes solucionar el problema del mundo. Y llevar toda la creación humillada a los pies de Cristo para que Cristo gobierne sobre toda ella. Llegará ese día, hermanos, cuando toda criatura se doblará y confesará, Jesucristo es el Señor. Así que en Cristo tenemos el ejemplo claro de aquel proverbio bíblico que dice, aquel que se humilla será exaltado. Cristo se humilló y Dios le exaltó. Aprendemos cosas muy importantes de nuestro Señor, hermanos, pero es importante que empiecen a aterrizar en nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a bajarnos del cielo y vamos a volver a comunidad bíblica. Y ahí es donde viene el segundo punto, que es el primero, un llamado a la unidad. Versículos 1 al 4. Nada más vamos a ver ahorita el 1 y vamos a seguir avanzando. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vamos a detenernos ahí. Aquí el por tanto nos deja ver que hay una conexión con los versículos anteriores. En el versículo 27 al versículo 30, Pablo le ha venido diciendo a los hermanos que deben de comportarse de una manera digna, a la altura del Evangelio, incluso cuando hay oposición. Ahora en los versículos 1 al 4, Pablo está diciendo, hermanos, si vamos a comportarnos a la altura necesitamos estar unidos. Los enemigos están allá y no podemos estar por allá, uno acá, otro allá. Necesitamos estar unidos, necesitamos cerrar filas para poder hacer frente a las dificultades que vienen con la ayuda de Dios. Y si usted mira el versículo 1, precisamente habla de la ayuda de Dios. Mírenlo por favor, el 2:1, y note cuántas veces aparece la palabra sí. Sí. Si hay alguna consolación, sí, algún consuelo de amor, sí, alguna comunión del Espíritu, sí, algún afecto entrañable, sí, alguna misericordia. ¿Aparecen cuántas veces? 5, ¿no? Y si usted tiene Biblia en las Américas, aparecen 4. Bueno, en el griego sí son 4, aquí aparecen 5. Pero la idea es que con estas cosas, con estas 4 cosas, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo sé que ustedes pasan por muchas cosas difíciles, sí. Yo sé que tal vez en la familia, yo sé que tal vez en el trabajo, yo sé que tal vez en la iglesia, pero ustedes tienen la ayuda de Dios para enfrentarlas. ¿Qué cosas son estas ayudas de Dios? Primera de ellas, porque estas sí no son condicionantes, sino hechos, realidades. Primera cosa que tenemos, consolación, aliento en Cristo. ¿No ha pasado usted por cosas difíciles y dice, no puedo más, y Cristo le ayuda y le da aliento y le consuela y le fortalece para seguir adelante? ¿No es cierto que también experimentamos consuelo de amor? Es decir, Cristo nos hace sentir amados en medio de esas circunstancias difíciles. ¿No es cierto que experimentamos la comunión del Espíritu?
de repente estamos pasando por una situación difícil y un hermano se nos acerca y con amor nos escucha, ora por nosotros, está al pendiente y nos ayuda. Y nosotros, nos enamoramos de que este hermano nos ayudó. No, hermanos, es el Espíritu usando al hermano para edificar nuestras vidas. Porque así de nuestro ronco pecho, hermanos, no ayudamos bastante. Pero cuando el Espíritu tiene a bien usar a una persona, qué bendición es cuando edifica nuestra vida. Es el consuelo, la comunión del Espíritu. Y lo dice al final, un afecto entrañable y misericordia. Es decir, experimentamos la compasión de Dios de una manera sorprendente. Y podemos llegar a decir al final de la prueba y de la dificultad, Señor, de verdad, si no hubieras estado conmigo, quién sabe qué hubiera pasado. Pero me doy cuenta de tu compasión. Qué agradable, hermanos, debió ser para la iglesia de Filipo darse cuenta que aun cuando había tantas luchas que estaban enfrentando de gente fuera de la iglesia, Dios les estaba ayudando a superarlas. Tenían la ayuda de Dios. Pero ahora Pablo les exhortó a vivir en unidad. Una unidad que debe de ser humilde. Dice en el versículo 2, note usted por favor, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí otra vez 4 cualidades internas que ayudan para mantener la unidad. Sentir lo mismo, se refiere a una misma manera de pensar. Teniendo el mismo amor se refiere a unidad de propósito. Cuando nosotros amamos, buscamos el bien de la persona, buscamos su edificación, buscamos la protección. Y si todos nosotros estamos unidos en amar, no nos vamos a andar peleando por cositas, no. Vamos a estar pensando, bueno, ¿qué ayuda más en la edificación? ¿Qué ayuda más en el bienestar? ¿Qué ayuda más en la protección? Luego dice unánimes, y esa palabra significa una misma alma. Y es que se respetan los roles y las autoridades, pero nadie se cree superior al otro. Y luego dice, sintiendo una misma cosa, nuevamente se repite la primera idea, sentir lo mismo. Claramente Pablo está haciendo un énfasis en la palabra sentir. Y es que cuando una iglesia puede vivir así, hermanos, todos los que dirigen la iglesia experimentan gozo. Pablo dijo, completad mi gozo, hagan que mi gozo esté lleno. Con esa lucha y con todas esas dificultades, ok, ahí va a estar el problema, pero que yo pueda sentir gozo de saber que ustedes saben cómo enfrentar todo eso y que están unidos para hacer frente a eso. Y así sucede, hermanos. Yo les digo, hermanos, hermanas, si usted tiene una autoridad dentro de la iglesia por encima de usted, encargada de niños o jóvenes o alabanza o eso, llene su corazón de gozo. Contribuya con la unidad, contribuya con lo que es edificante, con lo que produce amor, ayuda, protección. Cáusele gozo, sea motivo de gozo y no de angustia, ¿no? Como los que estaban atrás en capítulo 1. Luego procede Pablo en versículos 3 al 4, la exhortación de la unidad. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, y la palabra clave, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra clave, hermanos, humildad. Lo he dicho anteriormente y lo repito, la humildad es la tierra fértil donde crece el fruto del amor. La humildad, hermanos, nos guarda de ser contenciosos. Es una palabra que también significa ambiciosos, buscar algo, pero buscarlo en una manera que no miramos a nadie más. La humildad nos guarda de buscar el reconocimiento y la aprobación de los hombres. La humildad nos guarda de querer pasar por encima de otras personas.
La humildad nos guarda de buscar solamente nuestro bienestar propio. Y cuando digo humildad, hermanos, no me refiero a ese comportamiento débil, pusilánime, de una persona que causa lástima y que todos tienen que decir, pobrecito, ¿no? No, hermanos. Cristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón, así es. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, delante de todo el pueblo confrontó a los líderes de Israel. Hizo un lazo para tumbar las mesas, predicó a multitudes y estuvo dispuesto a enfrentar la muerte de cruz, afirmó su rostro. Vemos que su humildad no lo llevó a ser alguien pusilánime, alguien allí, no, hermanos, era una humildad valiente, una humildad entregada. La persona humilde conoce su lugar delante de Dios y de los hombres y no necesita andar pregonándolo. La persona humilde es capaz de tener empatía porque puede dejar de pensar en sí mismo para pensar en los otros. ¿Qué se siente estar en el zapato de la otra persona, en la situación que está pasando? Y la triste realidad, hermanos, es que en muchos lugares, en muchas iglesias, hay personas que están en posiciones de liderazgo o buscan posiciones de liderazgo que no han logrado madurar deficiencias infantiles. Estuve en tiempos cuando estaba estudiando, 3 años, llegaba uno a una iglesia y nunca te ponían a predicar sino hasta cuando ya ibas a terminar. Todo el tiempo era, lavas los baños y cuidas a los niños, ¿no? Y esa era la chamba durante 3 años. Y bueno, nos enseñan un poco de humildad también. Y mientras estaba enseñando a los niños, hermanos, me di cuenta que, por ejemplo, si felicitaba a un niño por una cosa, llegaba el otro niño corriendo y decía, yo lo hice mejor, yo lo hice mejor. También observé que si yo contaba una historia de algo que me sucedió, que le sucedió a un personaje, no faltaba el niño que levantaba la mano. No, a mí me pasó peor. A mí así. Observé que un niño puede dejar un juguete a un lado y no importarle para nada, pero otro niño quiere venir y agarrarlo. No, es mío, y quiere quedarse con el juguete, ¿verdad? Observé también a un niño que agarraba un balón de fútbol y sin más él decía, tú y tú y tú vas a jugar y vas a estar conmigo, ustedes no. Sin que fuera ni su balón y sin ver ni siquiera actitudes, ni aptitudes, ni ninguna de estas cosas para que los otros pudieran o no pudieran jugar. Observé a niños con un enojo incontrolable o inconsolables porque no se hacían las cosas como ellos querían. Y amados hermanos, hay personas que ya son padres, abuelos, y todavía están estas actitudes, solo que ya no es un balón, es un ministerio, solo que ya no son amigos, son hermanos en la iglesia, y eso hace mucho daño. No madurar esos impulsos infantiles, no crecer en la humildad. ¿Cuánto daño podemos hacer, hermanos? Pero Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí las herramientas para superar esas cosas. Usted tiene su palabra, la palabra de Dios, para darnos luz acerca de esas cosas en las que tenemos problemas. Dios le ha dado su espíritu, me ha dado el espíritu para que podamos hacer frente a esas cosas que en nuestra propia carne no podemos hacer. Pero sobre todo, hermanos, Dios nos ha dado la Navidad, el nacimiento de Cristo, para voltear a verle a Él y para mirar que si Él estuvo dispuesto a hacerlo, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Haya este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, y que esta Navidad sea bonita
por el hecho de recordar a nuestro Salvador que se humilló. Y que sea bonita porque nosotros vamos a poner un ambiente humilde en donde va a ser fértil el amor en esa celebración. Donde no importa que si te tocó el peor regalito o esto del otro, que tú estés satisfecho que otros tienen lo que tú quisiste tener o lo que tú tuviste, pero que ahora otros pueden disfrutar. Que no seas tú el importante, pero que sea los demás que estén disfrutando y que te goces en eso, de que Dios quiere y bendice también a otras personas. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús y Dios nos ayude, que tengan una muy bonita celebración en familia, con amigos, salida de viaje, que la pasen muy bien, hermanos, pero siempre con ese corazón humilde como el de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza que nos deja en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él que fue manso y humilde de corazón, nos dio un ejemplo, estar dispuesto a dejarlo todo para ayudarnos. Como dice su palabra, aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Que usted bendiga a los hermanos, familias de la iglesia, Señor, trayendo mucho amor y gozo en esta celebración, recordando a nuestro Salvador que vino. Alabado sea usted, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, no se me vayan a ir, porque también tenemos algo muy especial. Quiero pedirle a mi hermano Robert que pase para acá, por favor, hermano. Sí. La Biblia nos enseña que honrosas son las canas si se encuentran en el camino de justicia, ¿verdad? Y mi hermano Robert, pues, es el día 25, ¿verdad? El 24. El 24 es su cumpleaños, el día martes. Entonces va a cumplir ya sus 70 años. Y queremos dar gracias a Dios por su vida. Porque algunas personas testifican con las palabras, otras personas con las palabras y el ejemplo. Y en mi hermano Robert he encontrado un hombre que es así. Alguien que con palabras y con hechos testifica. Una persona en quien puedo ver la luz de Cristo también. Puedo ver ese ejemplo de humildad de Cristo. Y en su tiempo, hermano, tuvo que dejar un buen empleo en Estados Unidos, tuvo que dejar muchas cosas para venir y servir, en plantar también la iglesia. Y bueno, todavía lo vemos aquí junto con su esposa, sirviendo con mucho gozo, de muy buena actitud, y pues son una bendición. Y muchas felicidades por sus 70 años y permítanos orar por usted, hermano. Sí. Padre Celestial, qué bendición, qué gozo poder contar con la vida de nuestros hermanos Robert y Jerry. Sé que también nuestra hermana Jerry en unos pocos días igualmente cumple años. Gracias por esta bendición de tenerles en la iglesia, Señor. Y bueno, no tenerles, simplemente somos la iglesia, estamos juntos en esto y verdaderamente un compañero de batalla, juntos cerrando filas ante las dificultades, buscando honrar a Cristo. Gracias, Señor. Yo ruego, Padre Celestial, que como dice su palabra, usted honra a los que le honran, que usted honra a mi hermano con mucha vitalidad física, espiritual, en su mente, por muchos años, Señor, para que le siga sirviendo de manera fiel, amorosa, humilde a los hermanos. Gracias, Señor, por su ejemplo de amor, que usted le bendiga y llene de gozo para él y su familia en esta celebración. En Cristo Jesús, amén. Muchas felicidades, hermano. Dios le bendiga. Muy amablemente los hermanos compraron un pastel para compartir con nosotros, entonces va a estar en la parte de atrás y con eso estamos despedidos, hermanos.